primer libro de el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 5, cuando ya los filisteos han devuelto el arca. Ustedes, bueno, ¿quién ha leído el libro de Samuel? Los filisteos han capturado el arca y la han tenido por bastante tiempo, y luego el arca aún no llega a Jerusalén y se queda en Kiriat Jearim por 20 años. Y leeremos del verso 3, del capítulo 7, verso 3 del primer libro de Samuel. Y pensaba yo en esta tarde, estaba meditando acerca de la incertidumbre que pudiéramos tener por lo que se viene. Ya van casi 2 años ya de pandemia, que comenzó en noviembre del 2019 en Wuhan, y luego desde el 15 de marzo del año antes pasado estamos nosotros con esta pandemia a nivel mundial, y aún no sabemos lo que acontecerá, aún no sabemos lo que sucederá. Pues aparece una cepa del virus y luego aparece otra, y ya los hermanos, he tenido contacto con los hermanos en Nueva York, por ejemplo, en los Estados Unidos, y nuestra hermana Carmen, de hermanos contagiados dentro de las congregaciones, la 126, Yonkers y otras congregaciones allá, y los hermanos se están volviendo atrás a las reuniones por Zoom. Y cuando pensamos en lo que pudiera suceder, y nosotros tenemos una frase cliché, tal vez por decirlo así: el Señor está en control, que no deja de ser una verdad, no deja de ser una verdad. El Señor tiene el control de todo. Él es soberano, Él es soberano, Él es bueno, Él les fortalece en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Y nos aferramos de las promesas del Señor. Como hijos de Dios nos aferramos a eso. Ahora leeremos desde el verso 3 en adelante. Cuando el arca llegó a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice el verso 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Israel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel,
y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, que aunque el día domingo, por lo general, es una reunión de predicación del Evangelio. Y yo veo aquí en la plataforma virtual, aquí en Zoom, veo que hay creyentes. Y si tal vez no sabemos, no conocemos el estado espiritual de cada uno, el Señor lo conoce. El Señor es el que pesa los corazones. Ahora, cuando vemos que los de Kiriat Jearim llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, sitiada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y se dan los pasos, ha llegado el arca. ¿Qué significaba esto? Que había llegado la presencia del Señor allí. Porque el arca llevaba la presencia de Dios. Recuerdan ustedes, si lo hemos comentado y está en los capítulos antes, cuando Usa extiende su mano al arca, tocó el arca porque los bueyes tropezaban, Usa cayó muerto delante de la presencia del Señor. Y allí se le llamó a ese lugar el quebrantamiento de Usa o Pérez Usa. Cuando leemos aquí que el arca ha llegado la presencia del Señor, la presencia de Dios. Qué confort puede haber sentido allí Abinadab cuando el arca ha llegado a su casa, cuando Eleazar está encomendado para guardar el arca de Jehová. Qué tremendo privilegio. Y el arca estuvo 20 años allí en Kiriat Jearim. Y han pasado los 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando vemos aquí que Samuel se dirige al pueblo, hace una predicación a la congregación y le dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Cuando leemos esto, creo que el arca ha tenido el Señor las razones para dejar el arca lejos del pueblo. El pueblo debía tener un trato, debía tener una escuela, debía pasar por una disciplina, debía pasar por una enseñanza, porque todas las cosas suceden por una razón. Vemos al mundo envuelto en una vorágine y todos así desconcertados, no sabiendo lo que sucederá, no sabiendo lo que vendrá. Y leemos aquí que el consejo que da Samuel es: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué significa eso? Que se debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Volverse de todo corazón. Hay cosas que están ocultas en el corazón nuestro, que debemos despojarnos. Allí nos habla en la carta a los hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque solamente de esa manera, el pueblo de Dios será bendecido. Solamente de esa manera. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. El Señor hace el llamado allí en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Volverse al Señor de todo el corazón. Cuando nosotros los hombres nos apoyamos en brazos de carne, en brazos humanos, y ponemos la mirada en los hombres que tal vez pudieran arreglarnos lo que
toda la sociedad como está, el único que está en control es el Señor. El único que está en control es el Señor. Y leamos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 2, verso 20, donde dice Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, de siglos en siglos. Debemos bendecir el nombre del Señor, pero para bendecir el nombre del Señor se debe volver a Él, abandonar el pecado y buscar la bendición. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servir. Tal vez estemos sirviendo no a dioses ajenos, pero podemos estar sirviendo al hombre. Y dice: y os librará de mano de los filisteos, nos librará de los enemigos del pueblo de Dios. Y entonces los hijos de Israel tomaron la decisión, y nos dice la Escritura: quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Una decisión concreta delante del Señor. Volverse a Dios de todo el corazón. Y debiera ser queridos hermanos, queridos amigos que nos visitan. Debiera ser esta nuestra decisión en este año 2022. Que podamos volvernos completamente al Señor de todo nuestro corazón. Y que poder ser constantes en la obra del Señor, constantes en su obra, constantes en el servicio, constantes en la oración, constantes en la devoción al Señor. Esa debiera ser una decisión el día de hoy, el día 2 de enero del año 2022, poder decidir qué voy a hacer yo este año, cómo me voy a proyectar, no tan solo profesionalmente, no tan solo laboralmente, sino que espiritualmente delante del Señor. No sabemos cuánto tiempo tenemos para pasar esta vida. Pudiera ser que el Señor este año nos llame a su presencia, pero que el Señor nos halle haciendo así. Y cuando Samuel dice: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. En el momento que toman, porque aquí vemos diferentes reuniones, vemos allí en el verso 3 hay una reunión, cuando se reúne toda la casa de Israel. Y luego se reúne todo Israel en Mizpa. Y él está orando por el pueblo, está orando por ellos. Sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y confesaron su pecado. Y la Escritura es clara cuando nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesaron su pecado. Contra Jehová hemos pecado. Y quizás usted dirá: bueno, yo no tengo pecados tan graves. Yo no tengo pecados tan perversos, tan horrendos. Tengo pecados pequeños, pecados blancos, mentiras blancas. ¿Sabe? Cuando dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es contado por pecado. Creo que es tiempo de volvernos a Dios. Y yo me refiero a volvernos en plural, tanto el que habla como el que oye, volvernos de todo nuestro corazón al Señor. Es tiempo de volvernos. Ahora, yo quiero de todo corazón que volvamos a congregarnos presencialmente. Lo deseo. Deseo estrechar a mis hermanos. Deseo que adoremos al Señor. Deseo que podamos cantar juntos, que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor aquí en la congregación. Ahora, aquí está orando y el pueblo confiesa su pecado. De Jehová son las decisiones del corazón. Por supuesto que cuando Samuel ora, el Señor toca el corazón del pueblo para que el pueblo se vuelva a Dios. Y este es mi deseo también, que en esta noche el Señor toque cada corazón para volvernos a nuestro Dios, para volvernos a Él, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando lo oyen los enemigos, los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Nos dice la Escritura que aunque el enemigo viniere como río, el Espíritu de Jehová se levanta como bandera. Él como poderoso gigante va a pelear nuestras batallas. Él está a nuestro lado. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y son verdades que están expuestas en la palabra del Señor. Solamente debemos confiar, debemos abrir nuestro corazón y derramarlo delante del Señor, confesar nuestra culpa, renunciar a los deseos mundanos, renunciar a los ídolos que hay en nuestros corazones también. Porque los ídolos, el dinero es un ídolo, tal vez el amor excesivo hacia los hijos llega a ser un ídolo, tal vez hay cosas que puedan ocupar el lugar de Dios que llegan a ser ídolos en nuestra vida y empañan la comunión con el Señor. Y luego nos dice la Escritura que dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y están poniendo su confianza en la oración del profeta, en la oración del hombre de Dios. Ahora, nosotros no tenemos un profeta, no tenemos un vidente, como le llamaban en el Antiguo Testamento, mas el Señor está a nuestro lado. El Señor es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Dice allí en la carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 1. En la carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 1, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando nos dice aquí que tenemos tal sumo sacerdote, Él vive siempre para interceder por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Y el Señor está siempre intercediendo por nosotros. Así como lo hacía Samuel allí en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Ese es el Señor, ese es nuestro sumo sacerdote. Y Samuel toma el cordero de leche y lo sacrifica entero en holocausto a Jehová, una ofrenda del todo quemada. El cordero está tipificando a la persona del Señor Jesús,
porque sin derramamiento de sangre, nos dice la Escritura, no hay remisión de pecado. Era necesaria la muerte, para que el pecado fuese remitido a la víctima. La víctima inocente estaba pagando por el pecado del pueblo. Y el Señor lo hizo así también por nosotros. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, quita el pecado. Y mire, cuando el Señor nos mira por el Cordero, por aquel Cordero que murió en la cruz del Calvario, que pagó el precio de nuestro rescate, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese Cordero es que nosotros somos aceptados. Y mire, nosotros podemos tener fallos en nuestra vida. Es cierto, pero cuando el Señor nos ve allí en ese sacrificio perfecto, cuando el Señor dice que Él ha pagado, nuestras culpas fueron expiadas, está todo hecho. ¿Y qué más nos queda a nosotros que rendir nuestra vida en devoción a nuestro Salvador, a nuestro Señor? El Señor Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y mire lo que sucede. Después de la muerte del cordero, dice que Jehová lo oyó. Jehová lo oyó. Así nosotros también, después de la muerte del cordero, el Señor nos ha oído. Por el derramamiento de la sangre del cordero es que podemos ser oídos. Podemos ser oídos. Por su sangre es que somos justificados. Así dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Quiero tomar un pensamiento porque he venido meditando en estos días acerca de la cruz de Cristo, acerca de la cruz, acerca de lo que el Señor hizo, por nuestras vidas. Y pensando también en Lucas 15, no quiero irme del tema, en Lucas 15, dice en Lucas 15 que un hombre tenía 2 hijos, en el 15:11, 2 hijos. No dice que, porque esta es la parábola del hijo perdido, pero el hombre tenía 2 hijos, no tenía solo uno. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Les reparte los bienes a los 2. Y luego el hijo menor se va a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, desperdició la vida, desperdició sus recursos y vivió perdidamente. Cuando todo lo malgasta, viene el hambre y comienza a faltarle. Pero en un momento él vuelve en sí. Y dice: me levantaré e iré a mi padre. Ya no soy digno, luego le dirá: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y pensamos en el padre mirando cada tarde, cada atardecer, si su hijo regresa. Y luego, cuando el hijo aparece y él se levanta, el hijo se levanta, viene al padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay confesión también. Aquí hay confesión. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies.
¿Sabe cuando miramos al hijo, a este hijo? Yo no sé si usted ha sentido el olor a cerdo, el olor a cochino, como dicen los hermanos venezolanos. Ha sentido ese olor desagradable de los corrales del cerdo. La verdad que es muy desagradable, muy desagradable. Y pienso que el hijo venía olor, ese olor a sucio de las personas en situación de calle, por ejemplo, ese olor a sucio, ese olor desagradable de inmundicia. Y el padre abraza al hijo en esa condición. Y sabe, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos en esa condición. Cuando el pueblo está allí en Mizpa, estaba en esa condición. Dice la Escritura que desde la mollera hasta la planta del pie no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Ha olido una llaga podrida? Así nosotros, es el pecado delante de Dios. Así es el alejamiento, cuando el hombre está alejado de Dios, así llega el hedor delante de Dios. Y es tremendo. Y el Padre dice, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Señor nos vistió con vestiduras de salvación. Y luego en el 23, traed el becerro gordo. Y siempre se expone que el becerro gordo está para el asado, está para hacer una buena barbecue, como dicen en Estados Unidos, ¿ya? Para hacer un buen asado, para hacer una buena parrilla. Pero el becerro gordo era el becerro del sacrificio. Era el becerro del sacrificio. Era el que estaba preparado para la expiación. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hay un becerro gordo. ¿Y sabe usted a quién representa el becerro gordo? Representa a la persona del Señor Jesucristo. El becerro engordado, el becerro preparado para cuando el Hijo vuelva a casa. Aquel que se entregó su vida en nuestro rescate está tipificado también aquí, en este becerro. Ahora, volviendo a Samuel, nos dice que tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los hijos de sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Jehová pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Nosotros queremos siempre poner la mano, queremos solucionar las situaciones, pero Él es el que pelea nuestras batallas. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero es necesario dar los pasos que aquí se mencionan en el verso 3, donde le dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Prepare el corazón, renuncia al pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que hace el hijo pródigo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque cuando pecamos, pecamos contra el Señor. Pecamos contra el Señor. Ofendemos a Dios. Ofendemos al Santo de los Santos. Y creemos que porque no, me llamo Patricio Villarroel, el Señor va a mirar hacia otro lado. No.
Dios es fiel y justo, es justo. Él es justo y Él es santo. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Si bien somos salvos, y la salvación, queridos hermanos, queridos amigos, la salvación se ve cuando nosotros podemos andar en obediencia al Señor, podemos andar en santidad al Señor, podemos andar en renuncia al pecado, volviéndonos a Dios. No se trata de decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, si mi vida está ocupada en otra cosa. Si estamos dando el tiempo, estamos dando los recursos, las energías a otras cosas. Debemos volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Y el pueblo de Israel lo hizo. Y el hijo pródigo, el hijo menor lo hizo, vuelve a la casa. Y había un becerro preparado para ser sacrificado aquel día. Y luego viene la comida y luego la fiesta. Y aquí dice que Jehová tronó, él peleó la batalla. Y fueron vencidos los filisteos y los atemorizó. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Luego Samuel toma la piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabes? Siempre tomamos este pasaje para decir, hasta aquí me ayudó el Señor, Ebenezer. Y uno encuentra hasta un almacén con ese nombre, Ebenezer, pensando que la prosperidad es material. Pero aquí se refiere a una prosperidad espiritual. Los enemigos de Israel tenían ídolos extraños, dioses ajenos. Y esos mismos dioses habían entrado en el pueblo. Y el pueblo los estaba adorando. Aquí la ayuda es espiritual. Es espiritual. No se trata de que me compré un auto nuevo, hasta aquí me ayudó el Señor. Tengo casa nueva, hasta aquí me ayudó el Señor. Pude lograr todos los proyectos del año, hasta aquí me ayudó el Señor. Si bien el Señor bendice, pero la verdadera bendición que debe buscar el pueblo de Dios es la bendición espiritual. De esta tierra nada nos vamos a llevar, absolutamente nada. No he visto nunca un funeral con una mudanza atrás, jamás. Así desnudo llegamos y desnudo nos vamos. Así tal como nos vinimos, con años encima, pero nos vamos así, polvo al polvo, y nos vamos el alma a la presencia del Señor los creyentes, y el inconverso a la condenación eterna. Esa es la verdad. Y aquí vemos que dice la Escritura que Samuel toma la piedra y la pone entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Y podremos decir a todo pulmón el día Ebenezer cuando estemos venciendo y renunciando a la impiedad, venciendo el pecado y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, cuando tengamos victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, victoria sobre Satanás. Mire, hay algo interesante que aprendí el día de ayer. Y bueno, y cosas que van apareciendo en nuestra vida como creyentes. El Señor podía haber destruido totalmente a Satanás. Podía haberlo eliminado. Y él cuando tentó al hombre, allí en el huerto, tentó al hombre y el hombre cedió al pecado. El pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y luego Dios envía a su hijo y el hijo toma forma humana, toma cuerpo de hombre y con un cuerpo de hombre vence a Satanás. Un hombre venciendo a Satanás, y ese hombre es Cristo Jesús. Ese hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero como el pecado entró por un hombre, también la vida por un hombre nos es dada, y ese hombre es Cristo Jesús el Señor.
Y aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida. Aquel que no tiene a Cristo está en un estado de muerte, está en un estado de perdición, está en un estado de condenación. Por eso es necesario volverse a Dios de todo corazón. Volvámonos al Señor. Que este año 2022 sea un año diferente espiritualmente y que al terminar el último día del año, el día 31 de diciembre del 2022, podamos decir, si es que estamos con vida, hasta aquí nos ayudó el Señor, pero espiritualmente hablando, volviéndonos a Dios de todo corazón. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en cada una de nuestras vidas. Y aunque la vida es incierta, aunque podamos tener temores, allí voy a leer el último versículo. En la carta a los Hebreos, el capítulo 6. En la carta a los Hebreos, el capítulo 6, dice así, el 6, verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entró el Señor y tenemos como segura y firme ancla del alma. Dios, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. Y tenemos seguridad. Eso nos da seguridad. La muerte del Cordero nos da seguridad. El Señor puso un vestido nuevo para nosotros. El Señor entregó a su Hijo, nos vistió con vestiduras de salvación. Y esta es nuestra seguridad. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y le vamos a pedir a Omar que nos despida en oración, por favor.